lo que conocemos como Septuaginta, ¿por qué ellos pusieron el nombre de Salmos? ¿A razón de que le llamaron Salmos y no lo dejaron con el nombre de Mizmor, como en el hebreo? Le pusieron el nombre de Salmos porque dicho sustantivo en esencia quiere decir pues jalar, tañer o lo que es conocido para nosotros rascar cuerdas, por ejemplo. Eso indica que los salmos implicaban acompañamiento musical, por lo general con instrumentos de cuerdas. ¿Qué instrumentos de cuerdas manejarían los judíos en aquel entonces? Es difícil saberlo a través de la Biblia. Quizás por medio de otras investigaciones se puede saber, porque los judíos le hacían bastante a la música, se dedicaban a la música, componían, hacían muchas cosas con música. Ha sido una nación que ha promovido mucho este aspecto muy importante del ser humano. Entonces, ahora sabemos de dónde viene esa palabrita salmos en griego, de tocar cuerdas, de rascar cuerdas o tañer. Entonces, así tenemos que los salmos son los himnos del antiguo Israel o las canciones o las alabanzas del antiguo Israel. 116 salmos tienen títulos. Ojo con eso. Así se muestra en el texto hebreo, los cuales son parte del verso mismo. Estos títulos brindan diferentes tipos de información, como por ejemplo el autor, la dedicación, ocasión histórica, asignatura litúrgica a un director de adoración, instrucciones litúrgicas, por ejemplo, qué tipo de canción es, sea para tener acompañamiento musical o en qué tono usar, por ejemplo, además de otras técnicas de significado incierto debido a su gran antigüedad, porque son bastante antiguos estos. Entonces, ojo con esto. Algunos salmos nosotros tenemos en la Biblia, por ejemplo, lo que estamos diciendo aquí, 116 salmos, aparece en el verso, ahí arriba aparece el título del salmo, a veces una breve explicación del salmo, pero eso en nuestras versiones, sobre todo en la Reina Valera, no topa verso, número de verso, o sea, no es el verso 1. En estos salmos, el título ya viene a ser el primer verso. ¿Me dejo entender? Eso significa que en nuestra traducción a veces va a pasar de que lo que está en el verso hebreo como título, en nuestras versiones ya pase a ser el versículo 1. Ojo con eso. Y por supuesto, el versículo 1 hebreo será el versículo 2 en nuestras Biblias. 116 hacen eso, hermanos, 116 salmos. ¿Quién es el autor de los salmos? Vamos a ver esto ahora. Ustedes me avisan si hay alguna pregunta, en qué momento, con confianza, me lo hacen nomás, hermanos, no hay ningún problema. Ok, ¿quién es el autor de los salmos? Y a veces en nuestras congregaciones hablamos de que salmos quizás tenga un solo autor, ¿no? Porque no sabemos, pensamos que todos los salmos son de David, por ejemplo, ¿ya? Pero no. ¿Quién es el autor de los salmos o autores de los salmos? Se puede identificar a más de 7 compositores. Así que no solamente David, sino tenemos, aparte de él, como unos 6. El rey David, por supuesto, él es el responsable de la mitad de los salmos. Tenemos 150 salmos, ¿no es cierto? David compuso o escribió por lo menos 75 de los 150. Así que él es el compositor más significativo, más grande, porque tiene más salmos ahí. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, se le atribuye a David la autoría de los siguientes salmos. El Salmo número 2, citado en Hechos 4:25, y Salmo 95 en Hebreos 4:7. Si sumamos estos dos salmos a los 73 que llevan el nombre de David, obtenemos pues un total de 75 salmos. ¿Qué significa eso? Que él escribió exactamente la mitad del total de 150.
Ahora, ¿quién era David? David realmente, pues, era un hombre muy capaz para hacer esto en los salmos. Era un formidable poeta, por ejemplo, tocaba instrumentos musicales, también cantaba David. Primera de Samuel 16:18 nos dice eso. Segunda de Samuel 23:1 también nos dice eso. Esas citas son importantes, hermanos, ténganlo en sus registros, por favor. También la Biblia testifica que David estaba lleno del Espíritu de Dios. Primera de Samuel 16:13 nos dice eso. Segunda de Samuel 23:2 también nos dice que él estaba lleno del Espíritu de Dios y a lo largo de su vida de fe había pasado por muchas experiencias junto a Dios. Ese proceso de 15 años de David, de vivir en cuevas, huyendo por su vida, protegiéndose de Saúl y del ejército israelita, porque Saúl se convirtió en su enemigo. Saúl no quería ver a David. Esos 15 años, David aprendió mucho de cómo Dios obra en el proceso y las circunstancias de la vida. Así que, hermanos, hay que corregir la teología equivocada de que el cristiano no sufre. El cristiano no tiene problemas. El cristiano tiene una póliza de seguro que está en cualquier momento se ponga mal. El cristiano es inmune a los virus. Estamos equivocados si pensamos así. Es más, hablando de este siervo de Dios llamado David, sabemos, ya dije, 15 años sufriendo, protegiendo su vida. Interesantemente, cuando el profeta Eliseo lo ungió, le dijo, tú serás el futuro rey de Israel. Dios ha rechazado a Saúl y te ha escogido a ti, porque ha calificado tu corazón. Yo iba a ungir a tu hermano Eliab por el tamaño que tiene Eliab, porque es un hombre de guerra. Israel necesita un hombre de guerra. Israel necesita un hombre fuerte, de prestigio, de tamaño, alto, porque Saúl era alto, tremendo. Pero cuando estaba por ungir a tu hermano Eliab y al resto de tus hermanos, ya que el Señor me dijo, no es Eliab, el Señor me comunicó de que no me fije en la apariencia o lo que está frente a mis ojos, o frente a mis narices, para ser más preciso con el hebreo, sino que Dios mira y califica lo que está en el corazón. Eso es un mensaje poderosísimo para todos los tiempos, hermanos. Ahí está nuestra caída. Los seres humanos juzgamos, nos movemos y hacemos de acuerdo a lo que está frente a nuestra nariz. Dios no es así. Dios no mira lo que mira el hombre. Entonces David no tenía el tamaño, no era como Eliab, pero el Señor dijo a Samuel, úngelo cuando él llegó. Él es el futuro rey de Israel, porque ya está rechazado Saúl. Ok, se le comunica a David, llega a ser ungido, el Espíritu de Dios viene sobre él en ese momento, así se registra en el texto bíblico, pero qué tremendo David. A pesar de estar ungido de manera sobrenatural, espera el tiempo de Dios para ser rey. Bien fácil hubiera sido para él, de una vez ungido en su propia casa por el profeta, él hubiera agarrado sus cosas y hubiera mudado a toda su familia diciendo, nos vamos a Jerusalén, al palacio, soy el rey, tenemos que vivir allá. Se acabó, está bien en el campo, con ovejitas, qué sé yo, vamos, la vida está allá. No hizo eso, hermanos. Él esperó el tiempo de Dios. Creo yo, todos los cristianos, de una u otra manera, iremos al tiempo de Dios. Entraremos al tiempo de Dios, ¿para qué? Para fortalecer nuestro carácter y aprender. A lo largo de su vida, entonces, él había experimentado junto a Dios muchas cosas donde su fe se había hecho más fuerte y más estable. Muchas porciones de las Escrituras nos enseñan que David verdaderamente fue muy activo en cuanto a la poesía y la música, por ejemplo. Ahí en la pantalla tienen Samuel, tienen a Crónicas, tienen Esdras, tienen Nehemías, tienen Amós, para poder revisar, hermanos, y darnos cuenta, ¿no?, de lo que estamos diciendo. Algunas veces David menciona en el encabezado del Salmo la razón por la cual lo ha compuesto. Algunas veces. A veces no dice, ¿no? A veces no menciona. También hallamos
uno de estos encabezados, por ejemplo, así como en el Salmo, en 2 de Samuel 22. Bueno, lo que leemos en el 2 de Samuel 22 viene a ser pues un paralelo casi exacto de lo que leemos en el Salmo 18. Hermanos, ¿algunas preguntas respecto a David? Adelante, Jesús. Hermano Jesús, sí, le escuchamos. Adelante. Hermano Jesús, no se le oye nada. No sale. Su volumen quizás, hermano Jesús. ¿Sí se oye ahí? ¿No? Ahora sí, exacto. Oh, Ahora muy se bien. escucha hasta el respirar del alma y lo que tiene en mente. Bien, mencionaba primeramente saludos a todos. Buenas tardes. Y respecto a David, pastor, se dice en la escritura que fue agradable al Señor porque tenía un corazón agradable al Señor. ¿Cómo se puede interpretar eso entendiendo que la gracia del Señor no es por las obras que uno hace? Sin embargo, David tenía un corazón bueno y eso fue agradable al Señor. ¿Cómo? No sé si me puede explicar cómo esta no se vuelta la tortilla de no es por obras, pero sin embargo David, todo lo que él hizo, cómo era su corazón, cómo era lo que él pensaba, a pesar de sus enemigos, que tuvo un corazón bueno. ¿Cómo fue que el Señor llegó a él, verdad? Eso sería una pregunta, no sé si sea complicada una respuesta. Ok, hermano Jesús, hay un principio que salta de la Biblia y eso debemos aceptar y entender ese principio. Dios es soberano y providencial. Y con esas dos características de soberano y providencial, nos deja a los seres humanos con respuesta hasta cierta manera, cierto punto, pero con también incertidumbre y sin respuesta en otras ocasiones. Es tan profundo el Señor. Yo dije en una clase, Él se ha revelado y ha revelado su palabra, pero no ha revelado todo. La Biblia contiene el registro de la revelación de Dios en la historia, pero no tiene todo lo que es de Dios. Así que desconocemos mucho de lo que existe en Dios. Hay mucho más. Entonces, dentro de su soberanía y providencia, Dios ha escogido de diferentes formas por medio de quienes revelarse, por medio de quienes guiar a su pueblo de Israel, por medio de quienes hacer su obra. Por ejemplo, aparece el Nuevo Testamento, específicamente en el libro de Hechos, y aparece un creyente muy consagrado, impresionante en su discurso llamado Estéfanos, habrán escuchado del primer mártir. Cuando uno lee ahí de Esteban, dice, caramba, con este hombre la iglesia se potencia. Con este hombre la iglesia va a desarrollar ministerios impresionantes. Pero Esteban se muere rapidísimo en la historia. Lo matan. Y lo matan a pedradas. Lo matan haciéndole un juicio usando la ley mosaica. Por eso lo matan a pedradas, porque ha cometido un delito en relación a esa ley, para que pueda morir con la lapidación. Hermano Jesús, miles de preguntas al lector. ¿Cómo puede irse un buen hombre? ¿Cómo puede morir un buen hombre? ¿Quién lo va a reemplazar? ¿A dónde hubiera llegado a la iglesia con Esteban? Impresionante. No tenemos respuesta, hermano Jesús. Entonces, cuando pensamos, ¿cómo así Dios llegó a David, por ejemplo? No es fácil la respuesta, porque él vivía en el campo, él no vivía en la ciudad, era el último de sus hermanos todos habían ido a la guerra ya, porque en el contexto de David,
Los jóvenes que cumplían 20 años tenían que ir al servicio militar o sí, no había peros. Y David todavía no ha llegado a los 20 años, por eso es que está pastoreando las ovejas de su padre. En el contexto de ser un pastor de ovejas, para decirlo en otras palabras, pastor de ganados, es un tipo muy inteligente, aprende y muy sensible con Dios. No nos da la Biblia o no nos deja conocer la Biblia su trasfondo con precisión, pero sí nos dice algunas cosas de su trasfondo que nos lleva a pensar que sí, era un hombre muy sencillo en el campo, pero con Dios era muy serio, muy dedicado. Y aquí viene una palabrita que sí escasea mucho, disciplinado en extremo, porque en varias ocasiones cuando se habla de él se menciona esa disciplina. No solamente disciplina en cuanto a música, en cuanto a un orden para guiar a los animales, en cuanto a un orden para practicar el ejercicio de su onda, sino también en sus palabras. ¿Quién se preocupa por sus palabras? Todos quieren alcanzar el mundo, pero nadie se preocupa por mejorar sus palabras. David se preocupaba por eso, porque la reputación que se gana es prudente en sus palabras, sabio, inteligente. Entonces, ¿cuál es la palabra, hermano Jesús? Gracia de Dios. Gracia de Dios. Así como escogió a Moisés, escogió a David. Podría haber escogido a Abner, podría haber escogido a otro, pero escogió a David por su gracia. Sin embargo, dentro de esa grande y concepto enorme teológico de gracia, hermano Jesús, tenemos que entender que dentro de la gracia juega un papel importante la responsabilidad. ¿Cómo vivía David? ¿Cuán comprometido vivía David? Entonces, la gracia engloba la responsabilidad del ser humano. David entonces es sorprendido por el profeta cuando llega del campo y su papá Isaí dice, es el único que está. Pero no creo que a él te haya enviado el Señor a ungirlo porque él apenas es muchacho. No puede ir a la guerra, no llega a 20 años. Por eso te he presentado a todos los demás. Y Saúl dice, es que el Señor no me dice que ninguno es. Que venga el que está en el campo. Sí, pero Saúl, David no. David es muchacho, hombre. ¿Cómo él va a llegar a eso? Esperemos unos años, quizás. No puede ser. Y llega David y dice que inmediatamente Samuel tenía la confirmación de parte del Señor. Levántate y úngelo porque Él es. Gracia de Dios, hermano Jesús. Planes de Dios con este hombre. Porque sí tenía el corazón muy entregado al Señor. Era un hombre muy misericordioso, compasivo. Características que había trabajado en su vida, propias de Dios, por ejemplo. Pero sí llama la atención cómo las trabajó. No tenía iglesia, no tenía pastor, dónde se educaba, dónde se instruía. Es su relación con Dios. Podemos tener una Biblia en casa nosotros, pero esa Biblia puede no estar haciendo nada. David no tenía Biblia, pero su relación con Dios era penetrante. Su relación con Dios era muy dedicada. Como pastor en el campo, pero cuando llegó a ser rey, hermano Jesús, eso no cambió. Cuando llegó a ser rey, David seguía en la misma disciplina de antes, porque la Biblia dice que él 7 veces al día tomaba tiempo para adorar al Señor. Imagínense. Siendo rey, viviendo muy ocupado, ahí dice su prioridad era Dios. Entonces, por ahí, hermano Jesús, respondo, escuchamos a Rocío, a Saúl y a Eduardo. Las damas primero, profesor, que empiece la hermana Rocío. Sí, por eso dije, escuchamos a Rocío, a Saúl y a Eduardo. Ya no es necesario, pastor, ya me contestaste. La pregunta era, ¿cómo saber que David estaba de acuerdo al corazón de Jehová? ¿O por qué decimos, es que David estaba conforme al corazón de Jehová? ¿Cuáles son esas características que debe tener un corazón
para estar alineado a Jehová? Esa era la pregunta. Puede mencionarse varias cosas quizás, pero ahí lo que yo veo es su relación tan penetrante, tan profunda con Dios, y depende mucho de ese tipo de relación que él tenía. Como dije, él no tenía mentores, por ejemplo, pero por su característica tan sencilla y humilde de entender a Dios, las cosas malas que le pasaban no le llevaban a cuestionar a Dios, sino en la paciencia seguir aprendiendo dentro de esa escuela. Hermano Saúl, y ahí hermano Eduardo. Buenas tardes, hermano David. Una consulta, va relacionado también con lo que dijo la hermana Rocío. Nosotros conocemos, al leer la Biblia, los pecados de David. Y son muchos los pecados, pero a pesar de esos pecados, de lo que había cometido, asesinato o complicidad de enviar a uno de sus generales, y el pecado de adulterio, a pesar de eso, Dios le dice que David tiene el corazón conforme al de Dios. Entonces, en algún momento escuché decir de que a Dios no la libertad de, o sea, de poder pecar, sino de que a Dios le importaba mucho. Quisiera saber esto de acá, esta apreciación de usted, lo que Dios hacía, mejor dicho, lo que nosotros hacíamos por Dios. O sea, David tenía una característica, que a pesar de estas debilidades que él tenía como ser humano y pecados, él hacía las cosas que Dios le mandaba. No sé si alguna vez usted ha escuchado esa interpretación. Me gustaría saber, por favor. Ok. A ver. Sin duda, David es un tipo fuera de serie en el Antiguo Testamento. No solamente por su buen comportamiento, su buena actitud y su humildad y sencillez en cuanto a Dios, su consagración, no solo por eso. El tipo es carismático, muy carismático. ¿De dónde aprendió? Es difícil precisar. Lo único que podemos ver es que ha sido muy hábil, teniendo ojos en los oídos también, me parece, para ver cómo otras personas en el mundo se movían. Él habla en público y la gente queda anonadada. Es un enamorador, David, hablando en público, es carismático y llega. Saúl habla en público y mete la pata. Saúl habla en público y echa a perder todo. La gente queda mal con Saúl, pero David no. Y por eso viene el término prudente en sus palabras. Un tipo que está usando la cabeza, pero usa el corazón porque es apasionado. No encontramos, como las que él se expresa en los Salmos, la libertad de sentirlo, de decir lo que uno siente por Dios y de manifestarlo, por ejemplo. Si no estaría en esos Salmos, quizás ni llegaríamos todavía a la conclusión de que Dios se goza con las expresiones de los seres humanos en la libertad que puedan hacerlo, con consagración, con dedicación. Ahora, deja ver que el Señor dé el testimonio de su corazón, un corazón como el de Dios, porque Dios es el ser que entiende que el ser humano tropieza. Dios comprende el pecado de David. Y de esto, hermanos, nos podemos ya de una vez desligarnos de que el concepto de la ley en el Antiguo Testamento tenía un concepto a rajatabla. No es así. El concepto de la ley está sentado sobre la gracia de Dios, el pacto divino, la alianza. Si no hubo pacto o alianza con Israel, nunca Dios hubiera puesto la ley. La ley entra después del pacto, después de la alianza, en ese sentido de familiaridad y amor. Entonces, David peca y con el pecado de David, la teología bíblica nos está mostrando el hombre puede tener las mejores intenciones en su vida
y el deseo más profundo de amar a Dios y seguirlo, pero en cualquier momento puede fracasar, puede resbalar. El pecado es grande. Él dice, Señor, mi pecado está siempre delante de mí. Hermanos, quisiera que me escuchen no solamente con sus oídos lo que estoy diciendo, sino también con su corazón. ¿Qué es lo que yo quiero decir? No estoy diciendo esto para decir, entonces justifica que podamos pecar. De ninguna manera. La teología de Pablo es bien insistente, no se justifica ningún pecado, dice Pablo. Lo que quiero decir es, en lugar de pensar como justificación, escucharme con el corazón, es saber que esa es una realidad. El ser humano es pecaminoso y vive en un contexto pecaminoso en extremo. Y las relaciones que tengamos, aún en la iglesia, muchas son pecaminosas. No todavía yéndonos al tema inmoral, sino simplemente de estar conversando con un hermano y que en la familiaridad comparta con sinceridad un estilo de vida donde la mentira, el engaño, el desorden, la indisciplina es parte de su vida. ¿Cuántas veces hemos conversado sobre todas estas cosas muy sencillas y simples, pero que no las vemos en un sentido grave? ¿No es cierto? La hermanita le dice, por ejemplo, el domingo a la otra hermanita, oye, ¿no te has dado cuenta la esposa del pastor? ¿Qué será? ¿De dónde saca plata? Cada domingo, mírale cómo viene, mira el peinado, mira los ojitos, mira el arete. Y al pastor le pagamos poquito. ¿De dónde saca la hermanita? Entonces, sin darse cuenta, la otra hermanita responde, miren, estoy compartiendo algo común, sencillo, que no pensamos que es pecado, lo pasamos nomás. Y la otra hermanita dice, sí, pues yo también le vi el otro día, el miércoles, llegó a la reunión y traía esto y lo otro. Y ahí se queda. Ninguna de las dos dice, hay que tener cuidado de lo que estamos hablando. Podríamos estar ofendiendo al Señor porque quizás estamos llevando esta conversación a la murmuración. Pero no se siente, es normal. Así pasa. Por ejemplo, a eso me refiero, hermanos, cuando digo que estamos inclinados hacia el mal en un contexto de pecado. No estoy poniendo el tema de la autojustificación o justificación, sino el tema de la realidad, el pecado. Y cuando el Señor dice esto de David, deja ver que como hombre que tanto le ha amado, tropezó y cayó. Y cayó muy feo, ¿eh? Cayó muy feo, al extremo. Pero ¿a dónde va David con todo esto para que el Señor dé testimonio de él? Hermanos, David supo arrepentirse. Y la teología bíblica es esto. Todos somos pecadores, pero los que se arrepienten encuentran misericordia. Los que se arrepienten y se apartan. La Biblia no predica otra cosa. La Biblia nunca predica seres angelicales que no pecan. La Biblia está llena de pasajes bíblicos donde la mano del Padre está puesta ahí para levantar y rescatar. Así que el creyente que se hunde y empeora es porque no ha tomado la mano del Señor. Se ha ahogado solo. Porque en toda la Biblia eso está presente. Judas hubiera tenido la misma oportunidad como Pedro, pero Judas no quiso. Aunque el texto de Mateo dice Judas se arrepintió porque fue a decir, he entregado sangre inocente, que esto del otro, y aquí está el dinero. Y ellos dijeron, no podemos tocar ese dinero porque es dinero de sangre. Qué hipócritas, ¿no? Y Judas dice, no, y bueno, y dice ahí el texto que se arrepintió, pero noten, Judas se arrepiente, dizque, pero no va a Jesús. Nunca vuelve a Jesús. Entonces eso no es un verdadero arrepentimiento. Pedro se arrepiente y vuelve a Jesús inmediatamente. Judas no. Entonces, esto es el tema grande de David, que deja ver de Génesis a Apocalipsis. En la teología bíblica, Dios perdona, hermanos, porque sabe que el pecado, y Él conoce el pecado mejor que cualquiera de nosotros, cómo hace daño, cómo destruye y lastima, y por eso está listo para extender su mano y rescatar. Entonces, a David, el testimonio que da Dios de David es en todo el momento, o sea, antes de haber tenido su caída, durante su caída y después de su caída. Vamos a decir incluso que David pecó más que Saúl, pero Saúl no se arrepintió de corazón. David se arrepintió, y noten este tema de su arrepentimiento.
Cuando Saúl le dice, Natán le dice, pecaste mucho y ofendiste al Señor. La espada del Señor nunca se apartará de tu casa porque le has lastimado mucho y le has herido en el alma. ¿Qué dice David? ¿Acaso se enoja, hermanos? ¿Acaso reniega con Dios? Él dice, yo voy a aceptar humildemente todo lo que Dios determina. Y es interesante cuando están persiguiendo o escapándose por las montañas, porque Absalón había tomado el trono, había incursionado de manera intempestiva y le aconsejaron a David, salga del palacio. La desgracia puede ser más grande, rey, salga. Salieron, huyeron, y en la ruta los descendientes de Saúl insultan a David y le dicen esta expresión, perdónenme hermanos, como hijo de prostituta, algo así, le maldicen. No sé si es Abner o Joab, no recuerdo bien en este momento, que le dice a David, Señor, jamás permitiré que insulten de esa manera a mi rey. Permítame rematar a este hombre. ¿Y qué dice David? No le toques. ¿Por qué? No le toques, porque quién sabe si de parte del Señor viene esto. Qué tremendo corazón. Hermanos, uno peca hoy día, la iglesia decide disciplinarlo. ¿Qué hace el pecador? No recibe su disciplina, va en contra de toda la iglesia y se resiente y decide, como me han disciplinado ustedes, me voy a ir a otra iglesia. Resentido, no acepta, no entiende. ¿Por qué el Señor habla eso de David? Porque David entendió cómo destruye el pecado, entendió cómo el arrepentimiento es el mejor camino y el remedio, y que dentro del arrepentimiento la persona que ha ofendido a Dios debe estar dispuesta a aceptar las decisiones que Dios tome. Y eso es lo que ha hecho David. Por eso él hace la voluntad de Dios, se sometió a lo que Dios dijera. Ese es el punto, hermanos. Entonces, no se trata de que el pecado se pueda justificar. Se trata de lo que Pablo dice, abundó el pecado, pero sobreabundó la gracia. Con David nosotros podemos ser muy motivados e inspirados. No vamos a terminar en el pecado, hermanos. No vamos a terminar en la ruina. Contamos con un Dios maravilloso que nos va a levantar de donde sea y nos va a sacar de donde sea. Solamente hay que arrepentirse siempre. Hermano Eduardo. Amén, hermano. Dios le bendiga. Por ahí yo he estado leyendo y escuchando. Y ahí en el Salmo 51, en su versículo 5, David dice, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Algunos comentarios, yo no lo he encontrado, por supuesto. Y usted también lo acaba de decir, que alguien le dice a David, hijo de prostituta. Lo trata de esa manera. Yo he escuchado algunos comentarios. Este es un salmo donde David se arrepiente después de que le habla a Natán, ¿verdad? Y él dice esas palabras, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Algunos comentarios dicen que es probable que David haya sido hijo de otra esposa de Isaí. Esos comentarios que yo he escuchado. Porque también cuando Samuel llega, dice Isaí que ya no hay otro hijo. Bien, hay otro, dice, pero como quien dice, está por allá, ¿verdad? Y cuando él dice estas palabras en el versículo 5, dicen que probablemente es que él era hijo de otra esposa de Isaí. Y agregamos ahí lo que le dice la otra persona a David en su insulto, hijo de prostituta. ¿Qué comentario le merece a usted esos, valga la redundancia, esos comentarios, ¿verdad? Está bien, hermano Eduardo, gracias. Hermanos, miren, en primer lugar, no hay ninguna evidencia bíblica de que Isaí haya tenido dos esposas. Y si fuera el caso, en el contexto de la Biblia, eso no se veía como algo malo.
Correcto. En nuestro contexto y por la teología completa canónica, María Elena, no me silencies, por favor. Me ha silenciado María Disculpe, Elena. No sé qué profesor, pasó por ahí. por No te silenciar al preocupes. hermano, sorry. No te preocupes, tranquila. Una vez también mi hijita me ayudaba. Y mientras yo estoy hablando, yo le dije, me ayudas a silenciar, ¿no? Porque a veces, pues, hay bulla, ¿no? Y ella, ¡plum!, me había silenciado en la desesperación. Y de ahí se desesperó. Mi hijita, papi, te he silenciado. Entonces yo mismo tenía que... Ok, hermanos. Lo que decía es que en la Biblia y en ese contexto, pecado ha sido pecado, pero no necesariamente dentro de la cultura estaba considerada la falta. Miren, David resulta aquí en un serio problema con Betsabé, pero no resulta un serio problema las tantas mujeres que él tenía. ¿Se han dado cuenta de eso? El Señor increpa con él porque él tomó a Betsabé, pero no era su única esposa. David tenía varias esposas. Si vemos la lista de hijos de diferentes mujeres, es enorme, por si acaso. Entonces, ¿cuál era el punto aquí? ¿Por qué se consideró? Y me imagino que todos ya en este momento están con ganas de reaccionar, pero ¿cómo puede ser posible? Hermanos, en los contextos de la cultura de Israel, y aquí hay que entender algo. Israel era la nación de Dios, pero Israel no siempre estaba obedeciendo a Dios. Y vivía de una manera no siempre como Dios decía, sino influenciado por las demás naciones, Israel. Y Dios está entrando, interviniendo, corrigiendo, pero muchas cosas quedaban en Israel como parte natural de su vida. ¿De acuerdo, hermanos? Entonces, ¿por qué entonces se da este problema con David? Porque él tomó una mujer casada. Escúchenme bien, si Betsabé hubiera sido soltera, no hubiera habido problema. David se hubiera casado con ella. ¿Es que el rey podía casarse? Podía casarse con quien quiera, solamente que sea soltera. Cuando era casada, se convertía en un serio problema. Pero esto lo permitió Moisés antes, y Jesús dice, por la dureza del corazón, lo permitió Moisés. Ahora uno dice, wow, pero ¿qué está pasando? Israel metido en una experiencia de otras naciones, porque en la cultura de Medio Oriente habían tantas formas de aliviar su problema al varón que ha tenido problemas con mujeres. Por ejemplo, incluso ustedes pueden ver a Sara y Abraham, ahí en la antigua Mesopotamia. Sara no puede tener hijos, tienen la promesa de Dios, han pasado años y no llega la promesa. Sara se desespera y le dice a Abraham, dame hijo de Agar. Y eso era normal en su cultura. Y Abraham pues tuvo hijo con Agar. El hijo de Agar, Ismael, no era hijo de Agar, sino era hijo de Sara, según la cultura. Entonces Israel vive rodeado de culturas donde el pecado sigue creciendo y creciendo. Es algo que no se pudo frenar. Más bien Dios está interviniendo en la historia de humanos y de Israel para mejorar, para cambiar, para que sea diferente. Eso ha sido siempre la meta del Señor. Entonces, hermanos, aún si eso hubiera sido, hermano Eduardo, como algunos sostienen, no hubiera sido aquí un problema. Si Isaí hubiera tenido más de unos, pues no hubiera sido el problema. Ustedes recordarán de Boaz, por ejemplo, y Ruth. Y uno cree que Boaz, a la edad que tenía, era un hombre santísimo y no tenía mujeres. Boaz ya tenía a su esposa cuando tomó a Ruth. Él era mayor. Ruth era una jovencita que había enviudado. Pero ¿qué es lo que se resalta en la teología bíblica? La actitud de Boaz. La actitud de Boaz. Entonces, hermanos, un poquito difícil eso va para nuestra mente, y está bien que sea difícil porque nosotros tenemos la teología completa canónica, porque Jesús dice, desde el principio no fue así. Y qué tremendo, ¿no? Adán terminó, vivió y fue hasta el final con una sola esposa. Escuchó bien la lección, Adán. Es después de Adán que la gente se toma más mujeres o qué sé yo, de acuerdo a la cultura. Entonces, cuando él expresa, en pecado me concibió mi madre, es la misma expresión
del contexto de pecado, hermano Eduardo. Lo que él está diciendo es, ya venimos en pecado, cargada la condenación eterna. David es tremendo con sus reflexiones teológicas. Yo me atrevería a decir que no solamente es propio sus reflexiones, sino también ahí salpica mucho conocimiento sobrenatural de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando en el Nuevo Testamento Jesús pregunta a sus discípulos, ¿qué dice la gente que yo soy? Y le dicen, un profeta. ¿Y ustedes qué piensan? Y Pedro dice, tú eres el Hijo del Altísimo. ¿Y qué dice Jesús? Eso no es de tu corazón, Pedro. Eso te reveló mi Padre. Entonces, con ese mismo pensamiento me muevo a la cruz del Calvario y ahí hay dos malhechores. Un malhechor arrepentido dice a Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Hermanos, pensemos por un momento, ¿cómo un malhechor va a expresar tal cosa? La pregunta que hace o la definición que dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, eso es un teólogo que ha llevado escatología 1, 2, 3, 4 y 5. Conoce bien la escatología para decirle a Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Y Jesús qué le dice? En feriado vas a llegar. No, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Yo me atrevo a decir que el malhechor habló en su necesidad de salvación, pero ahí se salpica revelación sobrenatural de Dios, para que tenga todo un conocimiento escatológico y diga, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Es más, en el libro de los Hechos, Pedro es el primero que dice de David, el profeta David dijo esto. Capítulo 3, perdón. Pedro dice, el profeta David. Entonces, hermano Eduardo, yo creo que por ahí va con David. No ha tenido él, no era hijo de una mujer que no estaba dentro de la vida de Isaí. Él se está refiriendo a la realidad típica de seres humanos. Y se cumple, hermano Eduardo. Ustedes habrán visto cómo los bebitos, los niñitos van creciendo, pero son pecadores de primera, ¿sí o no? Mascan, muerden, egoístas. Su mamá quiere que le atienda 100%. Su mamá no le atiende, el niñito hace berrinche. ¿De dónde sale todo eso? ¿De dónde nos nace un nietito? Quizás para algunos hermanos, un nietito malcriado, cargoso. ¿De dónde viene? Uno dice, caramba, tu papá no era así, tu papá era inquieto, pero no como este. Y algunos acaso en su reacción nos dicen, este es el hijo de Satanás, creo ha venido acá, dicen, no, porque es demasiado, no se le soporta. Y uno se pregunta, ¿de dónde saca todo eso? ¿De dónde a sus 4 añitos está pegando a otro niñito en la calle o lo está arrancando el pelo y qué sé yo? ¿De dónde sale eso? El pecado, hermanos, el pecado. El pecado está desde el vientre, desde el principio, y solo se manifiesta con el transcurrir del tiempo. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario soluciona todo ese detalle, ese proceso de condenación que trae cada ser humano. No solamente es el perdón de pecados que trae la muerte de Cristo también trae la solución de la condenación eterna. Muy bien, hermanos, volvemos a nuestro PPT de Salmos. ¿Quién es el autor? Entonces, hemos dicho, 75 salmos han sido escritos por David. Eso significa la mitad, ¿no es cierto? Porque tenemos 150. La mitad serían propias de David. Y hemos hablado de su capacidad, hemos hablado un poco de su vida y lo que nos genera también las preguntas. Algunas veces hemos dicho que David menciona en el encabezado del Salmo la razón por la cual ha compuesto. Eso tenemos en el Salmo 3, en el 7, 18, 34, 51, 54, 57, 59, 60, 63 y 142. Ahí él puso la razón del Salmo. También hallamos uno de estos encabezados en 2 de Samuel 22, como hemos dicho, lo mismo que sería el Salmo 18. ¿Quién es el autor o los autores? Tenemos más, no solamente David. Por ejemplo, los hijos de Coré. Tenemos ahí 10 salmos de los hijos de Coré. Y aquí ustedes pueden ver en el paréntesis del 42, 44, el 49, 84, 85, 87. Tenemos salmos de Asaf, 12, el 50, del 73 al 83.
Asaf era el director del coro del templo de David. Lo podemos encontrar en Primera de Crónicas 16 y en Segunda de Crónicas 29. También Salomón escribió 2 salmos, el Salmo 72 y el 127. Moisés, tenemos un salmo de Moisés, probablemente el más antiguo, el Salmo 90. Ese quizás es el más antiguo, ¿no? La oración de Moisés, varón de Dios. Moisés vivió en el siglo XIV, o también podríamos hablar 1400, 1300 antes de Cristo. Tenemos un salmo de Emán, Salmo 1, un salmo de Emán, el 88. Tenemos de Etán, un salmo, el Salmo 89. Y los 48 salmos restantes permanecen siendo anónimos, aunque se piensa que Esdras es el autor de algunos salmos que tenemos ahí, pero solamente es una idea. Podría haber escrito él. Pero de ahí, hermanos, tenemos 48 salmos anónimos. No sabemos quiénes escribieron estos salmos. Pero bueno, ahí vamos con todo esto, y la inspiración del Señor también estuvo por ahí, y una posibilidad, ¿no?, de estas. Muy bien, vamos a tomar un break de 5 minutos y volvemos para continuar. Muy diferente a lo que hoy nosotros vivimos. Sí, Más, o sea, sales ahorita por ahí, Douglas, y te roban tu celular, ¿no? No es lo mismo, pues, para maldecirlo al que te ha robado el celular, ¿no? Señor, córtale la mano al que se ha llevado mi celular. No es lo mismo como el que allá están viviendo, ¿no? Es distinto. Más esta reacción sería una reacción de indignación, de enojo, ¿no? Me acaban de quitar el celular, caramba. Y era un iPhone que me costó 5,000 soles y ya no hay mis 5,000 soles. Señor, haz que se le pudra la lengua a la cabeza. No es, pues. Porque no solo le robarían a Douglas, a cualquiera le pueden robar. Pero no es lo mismo, hermanos, como David está en la cueva durmiendo y escucha algo y despierta. Y su oración es: Señor, no permitas que mi alma caiga en manos de estos enemigos. Protégeme. Porque día a día buscan para matarlo. Nuestro contexto no es así, hermanos. Todo el tiempo imagínense despertar y pensar, quizás hoy no termine la noche. En la conquista, en la batalla. Era otra la realidad. Muy bien, muy bien. Seguimos, hermanos. Gracias por su paciencia y su tiempo. Ok. ¿Cuándo se escribieron los salmos? Nos interesa saber el año, ¿no? Bueno, no vamos a precisar un año, son varios. El rango de tiempo de los salmos se extiende desde Moisés, porque hemos dicho que el Salmo 90 es de él, eso sería el salmo más antiguo. Entonces, alrededor del 1410 antes de Cristo, a la última parte del siglo VI o principios del siglo V antes de Cristo. El periodo post-exílico, por ejemplo, ahí tenemos el Salmo 126, el cual cubre unos 900 años de historia judía. Entonces, la mayoría de los salmos fueron compuestos en la época en la que David introdujo el canto en el templo, Primera de Crónicas 25. En el tiempo de Ezequías ya se mencionaba este hecho, conforme al mandamiento de David, dice ahí, Segunda de Crónicas 29, 25 al 30, y también se citaban los salmos de David y de Asaf. Por lo tanto, los salmos ya habían sido coleccionados. Los últimos salmos fueron escritos en la época de Esdras, siglo V antes de Cristo. El Salmo 137, que es un salmo imprecatorio, se refiere claramente a la cautividad babilónica. En pleno cautiverio, allá en Babilonia, se dice en este salmo el deseo ferviente contra los enemigos babilónicos. Según algunos investigadores, entonces fue Esdras, sacerdote y escriba, quien completó la colección final de los salmos. Esdras capítulo 3, versículo 10. ¿Cuál es el tema de los salmos? Podemos ver esto temáticamente, podemos ver esto desde el lado histórico y teológico, y luego, sin negar el dolor de la dimensión terrenal, podemos también ver el aspecto de un pueblo que vive confiado y con gozo. Temáticamente, los salmos cubren un amplio espectro de tópicos
que van de la adoración celestial a la guerra terrenal. Los salmos recolectados forman el libro más largo de la Biblia y el libro del Antiguo Testamento, que se cita con mayor frecuencia en el Nuevo Testamento. Temas históricos y teológicos, por ejemplo, el tema básico es vivir la vida real en el mundo real, de donde dos dimensiones operan simultáneamente, una realidad horizontal o temporal. Esa realidad horizontal o temporal es la realidad nuestra. Esa es la dimensión terrenal, la vida aquí, entre nosotros, entre los seres humanos. Pero también simultáneamente se ve una realidad vertical o trascendental. Esa realidad es la que corresponde a Dios, al mundo espiritual. Es la que corresponde al mundo celestial. Sin negar entonces el dolor de la dimensión terrenal, el pueblo de Dios debe vivir con gozo y dependiendo de la persona divina y promesas que permanecen firmes detrás de la dimensión celestial o eterna. Todos los ciclos de problemas y triunfos humanos proveen ocasiones para expresar quejas humanas, confianza, oraciones o alabanza al Señor soberano de Israel. Hermanos, lo maravilloso que tenemos siempre en la palabra de Dios es que la palabra de Dios no ha sido compuesta de manera condicionada para no contar con transparencia, con sinceridad, las situaciones de sus autores o personajes. Y los salmos no hacen la excepción. Los salmos son transparentes. Los salmos precisamente muestran los problemas más intensos de los humanos, pero cómo en el Señor encuentran fortaleza y confianza. Respecto al encabezado de los salmos, a excepción de unos pocos salmos, todos los demás tienen un encabezado. Los 34 salmos sin título son los siguientes: el 1, el 2, el 10, el 43, el 71, 93 al 97, el 99, el 104 al 107, el 111 al 119, el 135 al 137 y el 146 al 150, perdón. Las palabras alabad a Dios o alabad a Jehová no son títulos, sino que pertenecen al texto. Los encabezados más importantes que encontramos son Masquil, por ejemplo. Masquil, hay 13 salmos que llevan este título Masquil. Y ahí tienen el 32, el 42, ¿no? Y que va hasta el 142. Probablemente Masquil signifique enseñanza o instrucción. Luego tenemos poema. Los salmos 16 y 56 a 60 tienen como encabezado la palabra poema. En hebreo se llama miktam. Miktam. Y eso quiere decir poema. Cánticos graduales, los salmos 120 al 134 son cánticos graduales o cánticos de la subida o de las subidas, canciones de subida, compuestos para ser cantados en los viajes hacia las grandes fiestas en Jerusalén o durante la subida al monte donde se hallaba asentado el templo. Interesantemente, ellos hicieron esto, compusieron una serie de cantos que en el peregrinaje los entonaban. Debe haber sido muy interesante en el peregrinaje estar cantando estos salmos. Luego dice al músico principal, 55 salmos de la época de David que tienen este encabezado al músico principal. El músico principal ciertamente era el conductor del coro en el templo. Por lo tanto, podemos ver en este personaje una alusión al Señor Jesús mismo, quien dirige las alabanzas en medio de la asamblea, por ejemplo, el Salmo 22:22, comparado con Hebreos 2:12. ¿Cómo se puede estructurar los salmos? ¿Cómo bosquejamos? Fueron organizados en 5 libros. Así que, hermanos, Salmos tiene 5 libros dentro. Cada uno termina con una doxología, es decir, un espacio donde el autor expresa su alabanza al Señor. Doxa es gloria, glorifica al Señor. Salmo 41:13, y ahí termina, 72:18 al 20, 89 al 52,
104, 48 y 156, el 89, 52 también. Entonces, lo que estoy mostrando ahí es que en cada uno de estos salmos termina el salmo con una doxología. 3 maneras de estructurar los salmos. Por división del libro, esa es una manera. Por autores, la segunda manera. Y tercero, por medio de asuntos que tocan los salmos. Miremos la división del libro por el tema del libro, ¿no es cierto? Cada libro que termina con una doxología. Por ejemplo, del capítulo 1, del Salmo 1 al capítulo 40, hay una correspondencia como si fueran los libros del Pentateuco, por ejemplo, Génesis. La palabra clave aquí es hombre. Luego tenemos del 42 al 72, que correspondería con Éxodo. La palabra clave es liberación. Del 73 al 89 correspondería con Levítico, palabra clave santuario. Del 90 al 106 corresponde con números y palabra clave son inquietud y peregrinación. Y luego del 107 al 150, que correspondería con Deuteronomio, la palabra clave es palabra de Dios. Salmo 119. Por autores podemos tener a David, a Coré, a Asaf, a Gemán, Etán, Salomón, Moisés, Ezequías y los 48 anónimos que dijimos. Por ejemplo, de David, salmos del pastor, salmos penitenciales, salmos de sufrimiento y salmos de satisfacción. Esa sería, hermanos, otra forma de estructurar por medio de autores y luego por medio de asuntos. Un bosquejo o estructura de los salmos por medio de asuntos. Salmos devocionales, por ejemplo, 70 salmos que contienen promesas, sollozos, cantos, donde sus autores lloran, dudan, gritan, repasan el pasado y anticipan el futuro. Aquí el alma desnuda del hombre se manifiesta como quizá en ningún otro escrito. Interesante, ¿no? Luego tenemos los salmos penitenciales, por ejemplo. Describe las emociones de su autor, buscando misericordia y perdón de Dios frente a su pecado. Son salmos de confesión y se espera que Dios perdone y limpie el pecado. Y ahí está la lista de estos salmos. Y por asuntos, una estructura basada en asuntos, tendríamos ahí los salmos imprecatorios, salmos que expresan oraciones deseando o pidiendo el mal contra alguien o algo. Imprecar es sinónimo de maldecir. Ahí tenemos estos salmos. Salmos graduales. Se piensa que los escribieron Ezequías, Salomón y David. La razón estaría dada por la recuperación de la salud del rey. Eso sería por asuntos, hermanos. También por asuntos, salmos de aleluya. Se cantaban en la noche de Pascua. Salmos históricos. Se reseña la historia de Israel. Luego salmos alfabéticos o de acróstico, comienzan con una letra del alfabeto hebreo. Tenemos varios, no solamente uno. Y salmos mesiánicos también, los salmos que hablan de Cristo o se refieren a Cristo el Mesías. Y luego pues llegamos ya a los salmos imprecatorios. Hasta ahí hemos visto la estructura. Hasta ahí hemos visto diferentes formas en que podamos nosotros estructurar el tema de los salmos, ¿no es cierto? Ahora entraremos a hablar de los salmos imprecatorios, hermano. ¿Hay preguntas o no para seguir? ¿Inquietudes? ¿No? Si tienen algo para poder resolver y si no voy a explicar los salmos imprecatorios. Ok. Los salmos imprecatorios, entonces. ¿Qué significa imprecar? En primer lugar, quiere decir hablar palabras con las que se pide o se desea un mal a alguien. La RAE dice esto también. En el libro de los Salmos se encuentran ciertos salmos que son oraciones a Dios y que incluyen peticiones de que algo malo le suceda a alguien. Y hermanos, ojo aquí, hay un principio cuando estamos viendo todo esto. El principio es de que la Biblia es palabra de Dios de tapa a tapa.
y evitar entrar a la duda de que quizás aquí hubo un error, explicaron mal, o hay que sacar este salmo, quizás está equivocado. No, no, no. Lo que tenemos que hacer es estudiar el contexto, pero no retirar ningún salmo y tampoco pensar que quizás aquí exageraron. Entonces, pocos salmos, llamados salmos imprecatorios, nos llevan a preguntarnos, ¿es lícito, posible, que en la actualidad los cristianos puedan orar imprecatoriamente alguna vez, por ejemplo? ¿Cómo los tratamos? Algunos factores para considerar al momento de evaluar las imprecaciones en los salmos. Aquí voy a plantear estos puntos para que podamos tener a la mano cómo puedo resolver o tratar los salmos imprecatorios. ¿Cómo evaluarlos? Consideremos esto. En primer lugar, los enemigos del salmista son los enemigos de Dios. En primer lugar, notemos esto. Cuando ponemos el elemento de juicio para ver si se puede o no se puede, este es un elemento de juicio. Para ver si en este momento yo puedo hacer una oración imprecatoria contra fulano o mengano, aquí tenemos este primer punto. Los enemigos del salmista son los enemigos de Dios. El salmista entonces pide justicia. El Salmo 35, 19, Salmo 23 al 24 son salmos imprecatorios. El salmista pide justicia. Segundo, el Señor Jesucristo todavía no había sufrido el castigo por los pecados de todos y no hubo una revelación nítida todavía sobre este sacrificio por el pecado de todos. En consecuencia, no había un fundamento claro para perdonar al enemigo o para pedir a Dios que lo perdone. Importante este aspecto para tener en cuenta en ese tema. C. El salmista no tenía clara revelación sobre el juicio de ultratumba. Por lo tanto, no podía descansar en la seguridad que Dios haría justicia después de la muerte. Siguiente, el Espíritu Santo no hacía la obra de conversión que hace hoy en día. Por eso no había un fundamento preciso para pedir a Dios que cambiara al enemigo. Luego, no había iglesia entre las naciones, como hoy las tenemos, y en consecuencia, no había pues una base clara para pedir que una nación enemiga se convirtiera a Dios. Penúltimo, si la justicia de Dios no se manifestaba en esta vida, se corría el riesgo que se perdiera todo respeto por el Señor y su justicia. El salmista no se vengaba de su enemigo, sino que dejaba que Dios lo hiciera. Como es el caso de David con Saúl, por ejemplo. La Biblia nos registra en 2 ocasiones que David tuvo la oportunidad de matarlo, pero él dejó esto en las manos de Dios. Hermanos, entonces estos son algunos factores que se tienen que considerar al momento de evaluar las imprecaciones en los salmos. ¿Debemos orar imprecatoriamente hoy en día contra las personas que nos hacen daño, los vecinos, o en una experiencia mala, haber tenido algo tan mal, nos llevaría eso para orar imprecatoriamente? Y debemos tener en cuenta lo siguiente para hacer tal cosa. Primero debemos pedir a Dios que haga justicia. Eso es lo primero. Pero no debemos tomar venganza nosotros mismos. Punto importante. Entonces, que sea Dios mismo el que juzga, pero no nos toca vengarnos. Segundo, debemos perdonar a nuestros enemigos, amarlos y orar por su conversión, recordando que Cristo sufrió ya lo que ellos merecen. Siguiente, debemos indignarnos por la injusticia que sufren otros. Luego debemos tener la seguridad que Dios va a hacer justicia, incluyendo el castigo eterno de los inconversos. Debemos pedir a Dios que quite el camino de los obstaculizadores del Evangelio. Ahí tenemos en Gálatas, por ejemplo, en 1 y también en el 5:12. Y el siguiente, pastoralmente debemos tener cuidado
de no intentar callar demasiado rápido al que profiere palabras de imprecación contra su enemigo. A veces el pastor inmediatamente corta cuando la persona está expresando algo indignado. Hay que dejarle que exprese. No hay problema. Para eso estamos, para ayudarle precisamente. Muy bien, hermanos. Entonces, ahí con los salmos imprecatorios. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Dale, Douglas. Pastor, usted habló del tiempo posexílico, ¿no? Sí. Y hay un tiempo preexílico también. Sí. Y hay un tiempo exílico. A mí vino así rápidamente a mi mente esto, lo que le voy a decir, mire, ve. Daniel. Cuando nosotros leemos el libro de Daniel es un poco complicado entenderlo. Pero ¿qué es lo que encontramos ahí? Que en ningún momento hay una palabra en contra del enemigo que hace Daniel. ¿Y por qué es esto? No, pero si fue exiliado, nada más fue llevado. No. La pregunta es, ¿Daniel fue o no fue un, ¿cómo se llama? ¿A lo castrado, cómo se llama? Eunuco. Eunuco. Ahora, ¿dónde fue eunuco? ¿Antes o después? ¿No? ¿Antes del exilio o en el exilio mismo? Para mí yo creo que fue en el exilio, ¿no? O sea, se le cortó su descendencia. Y lo que se habla allí es de bien parecido, de con un amplio conocimiento, ¿no? Y a eso lo llevaron ante la presencia del rey. ¿Y cómo fue la vida de Daniel? Me dejó así, ahorita, cuando usted tocó ese punto, uy, me quedé así, pero pasmado al recordar esos hechos. ¿Qué opinión usted tiene acerca de eso? Claro. A ver. Daniel es exiliado, pero Daniel no es exiliado como cualquier exiliado. Daniel fue exiliado de la nobleza de Israel. Nabucodonosor ha sido un rey muy interesante. Su principio de conquista, más que hacer daño, como por ejemplo los asirios o los romanos, Nabucodonosor quería que se seleccione en la conquista lo mejor para que enriquezcan, engrandezcan Babilonia. Nabucodonosor era como un americano de nuestros días, un estadounidense o norteamericano. ¿Qué hace el norteamericano? No sé si tenemos aquí gente que está en los Estados Unidos. Estados Unidos tiene un sistema, una política, Douglas, que te dice, bienvenido a mi país, porque con la capacidad que tú tienes y los recursos, vas a engrandecer Estados Unidos. Si tú quieres trabajar bien, hacer bien, acá hay oportunidades, dice Estados Unidos. ¿No es cierto? Así era Nabucodonosor. Y él dijo en su conquista, todo lo que es joven, nuevo, capaz, se va al exilio para enriquecer Babilonia. De eso todavía cuidó mucho a la nobleza, es decir, todos los familiares del rey o allegados del rey. Y Daniel y sus amigos, Douglas, eran parte de esa nobleza. Van exiliados muchos otros, cientos, pero ellos no llegan a esos privilegios que recibe Daniel. ¿De acuerdo? Entonces, una cosita importantísima aquí. En los salmos imprecatorios hay que sentir el corazón del que impreca, porque ese que impreca en el salmo está precisamente participando del dolor, del momento, de lo que está pasando. Me dejo entender. Daniel ve a su pueblo sufrir, porque los han matado allá. A todos los que eran viejitos los mataron, no los dejaron con vida, porque para Nabucodonosor eso era inservible. Es más o menos como diría también, ¿no? El tema de la agenda globalizada quiere diezmar a todos los que son bastante mayores, porque
es demasiada humanidad y dice que solamente están aquí para no aportar, son gasto. Yo no estoy diciendo eso no es mi pensamiento, pero así piensa la agenda globalizada. A todos los viejitos se lo quieren llevar, ¿no? O diezmarlos, matarlos. Más o menos Nabucodonosor así. Daniel Douglas sufre en el palacio, pero en temas de su fe, en temas del rigor de someterse a vivir así, con este estilo. Es más, la Biblia dice que Daniel tenía una casa en Babilonia. Se retiró a su casa a orar, dice todo el tiempo. Entonces Daniel no participó y no vivió como un judío común, como por ejemplo Ezequiel. Ezequiel también es exiliado como Daniel, pero Ezequiel es exiliado en el grupo común de todos los israelitas, porque él no pertenecía a la nobleza. Y Ezequiel está en Babilonia sirviendo a sus hermanos, así como en el pueblo. Daniel no. Ezequiel mira a Daniel y dice, menciona el nombre de Daniel, Ezequiel, lo admira. Y dice, es un hombre justo en extremo, porque si Dios tuviera que destruir la tierra, salvaría a Job, Elías y Daniel, dice ahí Ezequiel. Ahora, no sabemos si Daniel tuvo contacto con Ezequiel, o por lo menos lo conocía. No tenemos idea de eso. Estamos hablando, hermanos, de mucha gente en el exilio. Cientos y cientos de personas en el exilio. Entonces, por eso es que no encontramos en Daniel una expresión imprecatoria necesariamente. Ahora, nosotros estamos viendo el tema del eunuco, quizás Douglas, como un atentado contra lo varonil. O sea, que si a alguien de nosotros le agarran y le quitan todo lo que tenía, entonces, ¿qué va a pasar, Douglas? Nos incomodamos, ¿no? ¿Cómo puede ser posible? Es una humillación. Déjenme decirles que en el contexto bíblico nunca fue una humillación. Fue una dicha, Douglas, llegar a ser un eunuco. ¿Por qué? Porque se convertía la persona en el brazo derecho y personal de confianza del rey, tanto así que el harén de mujeres se le confiaba a él, al eunuco. Eso quiere decir que el eunuco no era ningún pobre, ningún necesitado. El eunuco era un hombre con recursos. Era el brazo derecho del rey. Existen dos conceptos de eunuco en la Biblia. Uno es precisamente literalmente haberles quitado sus órganos viriles, y lo otro, Douglas, era que también se hacían eunucos de mente, es decir, eunucos para no tocar mujer. El caso de Pablo, por ejemplo, es un eunuco de mente. Pablo dice, yo anhelo como Pedrito tener mi esposa. ¿Qué pasó por aquí? Uy, ¿qué nos están haciendo, hermanos? ¿Qué está sucediendo? Siendo Pablo, por ejemplo, Douglas decía, ¿no? Eunuco de mente. Él dice, yo quisiera también que mi esposa me acompañe como a Pedrito, pero no era su caso. No había decidido no tener una esposa, ¿no? Aunque quizás antes lo haya tenido, no sabemos. Entonces, ese es el caso de Daniel. Daniel, su sufrimiento es distinto. Sufre en el rango de la nobleza, porque discute con Nabucodonosor y está siendo guiado por Dios para hablarle a Nabucodonosor de Dios, ¿no? Y lo logró, por supuesto. Mientras que el pueblo, Douglas, sí está sufriendo. Miremos el Salmo 137. Acompáñenme ahí, hermanos, un segundito. Esto viene del exilio, precisamente. El Salmo 137. Ok, voy a leer. Dice, junto a los ríos de Babilonia, y nos ubica en pleno exilio. Ahí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sión es Jerusalén. Sobre los sauces, en medio de ella, colgábamos nuestras arpas. Interesantemente, de alguna manera, cuando fueron exiliados, les permitieron llevar instrumentos de música, ¿no? Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y uno quizás diga, pero ¿qué de malo hay en pedirles que canten? No, es muy probable que les están pidiendo que canten con ironía, con burla. ¿De qué les sirve aquí sus canciones, judíos? Canten a ver, pues, si alguien les salva. Ustedes tocan el arpa, tocan sus instrumentos. Toquen, pues, hagan algo aquí. Y todo sería burla, atropello, tiranía.
Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cantos de Sión, pero en burla, hermanos, ¿ya? Abusando de ellos. Ahora dice aquí el autor, ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían, arrasadla hasta los cimientos. Y eso solamente es una expresión breve de cuán cruel debe haber sido la conquista, cómo destruyeron las cosas y mataron. Hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Noten, empieza la imprecación. Ahí está la oración imprecatoria. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Ay, 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 y uno dice, Señor, ¿cómo puede estar esto en tu palabra? ¡Qué deseo tan fuerte! ¿Cómo puede decir, dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña? ¡Wow! No, fuerte el deseo, imagínense, ¿no? Si esto se dijera. Claro, suena fuerte si no vemos el contexto y desconocemos el contexto. Es muy probable que los soldados babilonios hicieron lo mismo que dice el versículo 9 con algunos bebés de los judíos allá en Jerusalén cuando los estaban conquistando. Ustedes han escuchado lamentaciones cuando Jeremías dice, yo vi en plena conquista como una señora judía decía a otra, agarremos a nuestro hijo, sancochémoslo en la olla y comámoslo. Hoy al tuyo, hoy al mío y mañana al tuyo. Porque el hambre que se había desatado a razón de que los babilonios ya habían sitiado la ciudad era enorme. ¿Cuál era el plan de Nabucodonosor? Que se rindan. ¿Y cómo se van a rendir? De hambre. Porque ya no pueden salir de los muros de Jerusalén a comprar. Entonces ahí se van a comer entre ellos. Y para evitar tal desgracia tenían que rendirse. En ese contexto, hermanos, en ese contexto caben las oraciones imprecatorias. Extremo sufrimiento, extremo dolor. Entonces, eso es lo que tenemos ahí para tener un ejemplo, ¿no? Douglas, dale. ¿Alguna inquietud más, Douglas? ¿O no? ¿Está bien ahí? Ok. Hermano Pedro, lo hemos extrañado, hermano. Recién usted va a hablar. ¿Qué pasó hoy día? Estábamos extrañando a nuestro hermano Pedro. No ha habido pregunta, nada de nuestro hermano. Adelante, hermano Pedro. Bien, pastor. Solamente una preguntinha. Buenas tardes. Gusto verle, sino que el sistema no ingresa mucho. Boa tarde, hermano. Boa tarde. Ah, ya, qué lindo, pastor. Boa tarde. Oh, pastor, mire, en la versión Septuaginta, los sacerdotes o los doctores que hicieron eso, se mencionan los salmos, pregunta número 1. Y la segunda está, ¿por qué en los libros deuterocanónimos se expresa los salmos que están en el libro de Enoc? ¿Por qué se ha dejado esos salmos imprecatorios del libro de Enoc? No se incluyó en la versión de los Septuaginta o del Antiguo Testamento. Ok, excelente pregunta. Hermanos, a ver, debemos saber que la Septuaginta, la traducción de la Septuaginta, no ha sido de un plomazo todo. No es que se agarró y se terminó, digamos, en un año toda la traducción. Esto ha sido un trabajo de muchos años, hermano Pedro, y conforme participaban eruditos judíos versados en el tema, se iba permitiendo en la traducción de la Septuaginta más libros de los que se había esperado. Eso significa que no es la Septuaginta la traducción solamente de los 24 libros hebreos, sino también se ha ido considerando otros libros más que son propiamente libros apócrifos. Recordemos también que estamos frente a esto 300 años antes de Cristo, o sea, Esdras ya había terminado el Antiguo Testamento
400 años antes de Cristo. Recién después de 100 años viene el trabajo que se está haciendo ahí, donde ya se tenían varios libros que desde muy antes y en el momento los judíos estaban leyendo. ¿Por qué se llegó a esa decisión? Porque pensaron que no solamente se debe traducir palabra de Dios inspirada, sino también se debe traducir los libros que los judíos leían. Antes de ayer, yo todavía tengo aquí, yo tengo un amigo allá en Israel, él fue un alumno que tuve aquí en Lima y él ha sido muy motivado al estudio de la Biblia, por ejemplo, regresó a su país, él estudió como 5 años aquí en Perú teología y se ha motivado para estudiar mucho más, mucho más. Él se llama Adi Doner, por ejemplo. Él habla hebreo, por supuesto, bien, se casó con peruana y se fue allá, está allá, y allá está haciendo maestría. Él ahora está estudiando en todo el rigor del griego, por ejemplo, trabajando varias cosas, y de vez en cuando me dice, por favor, ayuda, me manda esto, quiero entenderlo mejor. Ok. Por ejemplo, él me escribe ayer y me pone aquí, noten en relación a los apócrifos o deuterocanónicos, me dice, hay una parte importante que no encuentro en mi Biblia hebrea, pero sí encuentro en la Septuaginta, pero no está en la Biblia hebrea. Entonces, he investigado, me dice él, ¿cuál es la frase? Es esta. Detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Y dice que le había llevado esto, le había intrigado bastante. Detrás de un gran hombre hay una gran mujer, si esto está en la Biblia o no, porque le habían dicho que está en la Biblia. Ok, y él se puso a investigar y dice que literalmente no hay. La versión Dios habla hoy lo tiene la idea, pero ojo hermanos, miren con la Dios habla hoy, tiene la idea que viene del Eclesiástico 26. Eclesiástico 26. Pero en su Biblia hebrea que él maneja, porque él habla hebreo, en Eclesiastés no está la idea ni la frase, pero en el Eclesiástico sí. ¿Me dejo entender lo que estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es, hay frases, versos en los libros apócrifos que pasaron a la Septuaginta y hay otras que nunca pasaron porque no estaban en los inspirados, sino estaban en los apócrifos. Lo que quiero decir entonces, hermano Pedro, es que la Septuaginta, poco a poco en su traducción, añadió, agregó diferentes otros materiales, no con la intención de distorsionar la fe judía, porque los judíos conocían bien qué era verdadero y qué no, sino para que se tenga en griego la información más amplia. Creo que con ustedes toqué lo de Tobías, o creo no, el otro día en una clase estaba hablando yo del periodo intertestamentario, fue el Nuevo Testamento, y por ejemplo, si no leyéramos a los macabeos, hermano Pedro, no tenemos información del contexto de lucha frente a la tiranía de Antíoco Epífanes IV para entender mejor el Nuevo Testamento. Porque a veces pensamos que de Malaquías saltamos al Nuevo Testamento sin que hubiera nada. Ahí hay 400 años de distancia de historia. Entonces, en los libros que usted está mencionando va a haber esa diferencia grande. Pero la Septuaginta agarró y tradujo todo para que los judíos estén informados también de lo que se tiene ahí. Entonces, por lo que me cuenta mi amigo, eso indica que no va a haber varias cosas que están en el texto hebreo, pero sí va a estar en la Septuaginta. Obrigado, pastor. Sí, hermano Pedro. Ok. ¿Algo más, hermanos? Listo. Continúo. Bueno, entonces, la conclusión para definir, ¿podemos orar imprecatoriamente o no? ¿Le deseamos el mal al presidente o no? ¿A los congresistas? ¿A qué congresista más le odian? A ver, ¿a quién le desean el mal? Que no aunque vuelva hay a algunos, ¿Ah? aunque hay alguno que se bien se la merece. Claro, claro. Por supuesto. Hermanos, no hay que olvidar lo que expliqué en la clase.
Nuestro deseo hoy frente a la injusticia debe ser pedir que Dios obre con justicia y con su voluntad. Incluso si tiene que dar su merecido a quienes no quieren entender incluso el arrepentimiento y la salvación, que se lo dé. Pero no está en nosotros la venganza. No debo yo usar mis manos para vengar. Ahí está la diferencia y en otro contexto también. Hermano Pedro, ¿quería decir algo? ¿Y qué opinión le merece usted? Acá mismo está en la de debemos pedir a Dios que quite tu camino a los obstaculizadores del Evangelio. Gálatas 1:8-9. Usted está hablando de que no se debe pedir que Dios castigue, haga daño. Pero en Gálatas 1:8-9, ahí se está pidiendo que quite a los obstáculos. Exacto. O obstaculadores. Sí, no, lo que yo quiero decir ahí es, si no hay propósito alguno, hermano Pedro, de esta persona con el Señor, y por su maldad, debe ser castigada. Debe ser castigada. Y en mi oración yo digo esto siempre, cuando escucho de gente tan malvada, han abusado niños, por ejemplo, hermano, lo que yo digo es, Señor, si no está en tus planes la salvación de esta persona, dale su merecido. Lo que han sembrado, que cosechen. Castígalos. Yo pido en mis oraciones que frustre el plan de los malvados, que no se llegue a dar, que se vuelque contra ellos mismos. Esa es oración imprecatoria. Pero no estoy en la experiencia del mismo autor, no vivo lo mismo que vivió el autor, entonces no voy más allá también. Por eso digo en mi oración, Señor, perdónalos si tú lo tienes a bien, pero si no, que lo que han sembrado sea cosechado. Así es, hermanos, entonces, ya, pero no estoy diciendo que el esposo ore imprecatoriamente por su esposa porque quemó el arroz, ¿no es cierto? No se trata de eso. O la hermana ore imprecatoriamente contra su esposo porque no se quiso bañar. No puede ser posible eso, ¿no es cierto? Así que no se trata. El contexto en el que estábamos mencionando. Teología de los salmos. ¿Cuál es la teología de los salmos? El nombre ha sido dado, confiado a Israel. Israel conoce ese nombre, ¿no es cierto? Lo teme y lo ama y confía en él. Entonces se invoca. Ahí aparece el Shem de Yahvé. Shem quiere decir nombre, el nombre de Yahvé. Israel está familiarizado con ese nombre. Está familiarizado con el Shem, con el nombre de Yahvé, porque Yahvé se ha revelado a Israel, ¿cierto? Entonces se venera, se invoca, se teme, se ama a ese nombre, el nombre de Yahvé. Quizás para nosotros también eso resulta a veces un poquito complicado. ¿Por qué no directamente el nombre y por qué no el nombre de? Lo que pasa es que en el contexto de ellos, en la cultura de Medio Oriente, el realce venía por la identidad. Por eso dice, por ejemplo, por amor de mi nombre o el nombre de Yahvé. Yahvé es en el mismo contexto el nombre del rey. El nombre representa al rey. También se canta a este nombre, se alaba a este nombre, se siente alegría por su causa, se exulta, estalla la alegría. Este nombre es intocable, indisponible, santo y temible. Es glorioso, como lo dice el Salmo 8. Entonces, cuando el Antiguo Testamento habla de una persona que ha muerto o de un pueblo que ha sido destruido, suele decir, su nombre está borrado. El nombre significa vida, hermanos, identidad, presencia. Del Shem de Yahvé se dice, permanece para siempre. Su recuerdo a través de todas las generaciones, como reza el Salmo 135, por ejemplo, versículo 13, que tenemos aquí en el hebreo. Pero bueno, ahora no hacemos esto, ¿no? Porque quizás no todos van a leer hebreo o leen. Su nombre es eterno, entonces, y se tiene memoria de él por siempre. Se anuncia este nombre de generación en generación. El Shem de Yahvé es una fuerza protectora siempre presente. Su presencia, entonces, como para Abraham y los patriarcas, su presencia genera bendición. Entonces, en el nombre de Yahvé, retroceden los enemigos. El Dios de Israel ayuda con su nombre.
Yahvé es el creador, la soberanía de su nombre irradia a todo el mundo. El Tabor y el Hermón ensalzan su nombre. Israel sabe que su auxilio está en el nombre de Yahvé, que hizo el cielo y la tierra. Al igual que su nombre, la alabanza a Yahvé llega hasta los confines de la tierra. Vendrán todos los pueblos y darán gloria a su nombre, aquella que los poderes celestiales tributan a Yahvé. Así puede exclamar Israel: no a nosotros, Yahvé, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Entonces, hermanos, en los Salmos, la teología se centra en el nombre de Yahvé. Y eso tenía enorme y gran significado precisamente para Israel. En el Oriente Antiguo y también en numerosas religiones, por ejemplo, existió la creencia de que la divinidad tiene que dar a conocer su nombre entre los hombres. Así leemos en el Antiguo Testamento: haced memorable su nombre, para que él pueda ser invocado. Es completamente inconcebible un servicio divino sin conocimiento del nombre de Dios. Un trato entre Dios y el hombre que desconozca la posibilidad de invocar el Shem cuando Dios se autopresentó a su pueblo. Le comunicó su nombre. Dios mismo dio su nombre, no es que Moisés inventó el nombre. Las naciones paganas no conocen este nombre. En el nombre está Yahvé presente, de manera que toda invocación, alabanza o pregunta dirigida al Shem tiene por destinatario a él mismo. Así como Yahvé es santo, entonces también su nombre es santo. Este nombre no puede ni debe ser utilizado como medio de encantamiento ni para lograr los caprichos o deseos de la voluntad propia. Utilizarlo de esa manera sería abusar de él. En otras palabras, profanar su nombre. El nombre de Yahvé es fuente de salvación y ciudadela protectora para aquellos que le invocan y tienen derecho a esperar salvación, auxilio, liberación y protección al invocarlo. Hermanos, el solo hecho de mencionar el nombre para ellos tenía todas estas implicancias, porque el nombre de Yahvé es promesa a Israel y a toda persona perteneciente al pueblo de Dios. Es entonces la recapitulación de la entrega de la fidelidad a la promesa y presencia de Yahvé. De ahí que los salmos pidan que el Dios de Israel tenga a bien intervenir, salvar, ayudar, liberar, proteger por amor a su nombre. Entonces, eso significa tu nombre. El nombre de Yahvé es garantía de tu fidelidad o de la fidelidad de él a la promesa y presencia salvadora. Entonces, hermanos, cuando se trata de prestar ayuda y liberación, está en juego también la gloria del nombre de Yahvé. Y en los salmos, esto es lo que más se lleva en alto, el nombre de Yahvé. Teología concentrada en ese nombre. Muy bien, hermanos, ¿alguna pregunta al respecto? Adelante, hermano Pedro. Bien, pastor. Está todo bien en la explicación, pero si nosotros recurrimos, por ejemplo, a Génesis capítulo 1, vamos a hablar el término Elohim. Y luego más adelante se va a dar el nombre Jehová. Actualmente en Israel no se menciona Jehová, se menciona Yahvé. Y algunos lo mencionan Elohim. ¿Qué criterio merece de usted? Dios cuando Israel está pensando en el nombre de Yahvé o en el nombre del Señor, para decirlo así, está en ese contexto de Elohim y Yahvé. La traducción de Jehová es completamente equivocada, hermano Pedro. Jehová es una mala transliteración de la palabra Yahvé, porque en la palabra Yahvé, ustedes pueden ver aquí otra vez mi pantalla. Yo les estoy poniendo aquí Yahvé para que puedan mirar un poquito mejor. A ver, aquí por ejemplo ven ustedes el tetragramatón. Ven mi cursor, ¿no es cierto? Que lo estoy moviendo. Este es el nombre de Yahvé. Este es una Yod, este es una G, este es una Bab y este es una G. Sería transliterado Y en primer lugar, H
WH. Entonces, y aquí está, ¿ve? En el hebreo, Yahvé. Erróneamente hicieron la transliteración de ponerle J, ya ahí, y me parece que le ponen E o H, pero resulta Jehová. Y Jehová es una equivocación del nombre Yahvé. ¿Por qué hicieron eso, hermano Pedro? Por el contexto católico. Los católicos hace rato que en sus traducciones habían puesto Yahvé. Y los estudiosos evangélicos no querían que los católicos identificarse de esa manera, entonces en la traducción, en lugar de poner Yahvé, que hubiera estado mejor, le pusieron Jehová, cometiendo la equivocación. Jehová no es Yahvé. Yahvé es el nombre Yahvé. Ahora, no quiero hacer un lío grande de esto, de este nombre, y ya lo tenemos nosotros en nuestra cultura cristiana, pero debemos recordar que hay otro nombre que nos ayuda más a nosotros, con el que Israel identificó a Yahvé, ya que no podían pronunciar el nombre Yahvé. Era muy sagrado y santo, y ellos acuñaron la palabra Adón. Adón quiere decir Señor. Adoni, mi Señor. Adonai, Señor. Entonces, como ellos no podían, solamente escribían el nombre, pero no podían pronunciarlo porque era muy sagrado para ellos, dijeron el Señor. Toda vez entonces que estaban leyendo su Biblia hebrea y ahí decía Yahvé, ellos transportaban el Señor. Por ejemplo, la versión internacional, desde Génesis hasta Apocalipsis, ya no traduce Jehová ni nada de esto. Siempre que habla de Dios, le pone el Señor. Y cuando va en el Nuevo Testamento y habla de Jesús, también le pone el Señor. De esa manera, ubica un poco mejor la traducción como los judíos lo veían, el Señor, porque realmente era el Señor, hermano Pedro. ¿Usted considera, pastor, que debería tratarse como un, ¿cómo diríamos? Como un olvido de Cipriano de Valera en la versión 60? ¿O por qué lo agregaron? No creo que se haya olvidado un tipo como Casiodoro y Cipriano. No creo, porque los tipos eran eruditos, hermano Pedro. No llegamos ni al dedo meñique de su pie. Han estudiado idiomas, teología, y en un contexto de guerra, huyendo, escapándose. No creo que se haya olvidado. Más pienso que ha sido una fuerte manifestación contraria del contexto de la Edad Media para no identificar el mismo nombre católico, para no poner el nombre católico dentro de la Biblia del Oso o la Biblia de Reina Valera. Entonces, y hasta el día de hoy, por si acaso, hasta el día de hoy no tenemos Biblias o versiones evangélicas, para decirlo así, que pongan Yahvé. No hay hasta hoy. ¿A razón de qué? Ni siquiera las Biblias que están viniendo del Código Sinaítico o Vaticano están poniendo Yahvé. Deberían poner Yahvé, pero no lo ponen. Por la fuerza católica, hermano Pedro. No quieren que haya identidad, pero es un error. ¿Por qué? Porque los católicos no han dado ese nombre. Ellos han hecho la traducción correcta. Entonces no tendría uno que decir, es como, por ejemplo, yo predico este domingo en sus iglesias y en lugar de decir Jehová, yo digo Yahvé. No creo que a estas alturas ustedes me increpen en la puerta diciéndome, una preguntita, pastor, ¿cuál será? Por si acaso no es cura usted. ¿Por qué cura? Porque usted usa el nombre Yahvé y no usa Jehová. Ya no creo en este contexto, pero quizás haya todavía, ¿no? Es más por el no identificarse con el catolicismo, hermano Pedro. Y Cipriano y Casiodoro se mandaron así porque no querían pues que nada de los católicos aparezca. Estamos en un contexto bastante distinto al nuestro, donde el pensamiento teológico resultaba diferente. Se tenían que diferenciar en lo más mínimo. Pastor, finalmente, bueno, hay muchos en este grupo que son pastores, ¿no? Es un gran honor saludarlos. Hay otro grupo que somos evangelistas. Entonces, ¿considera usted dentro de nuestra predicación no mencionar el nombre de Jehová o variar esto como Adonai, como Yahvé? No creo, ¿sabe por qué? Confundiría a mis hermanos bastante.
no todos van a llegar a la academia a estudiar bien Biblia de manera intencionada, ¿no? No todos van a poder tener estos privilegios que tenemos. Algunos de nuestros hermanos, ¿por qué no decir la mayoría, hermano Pedro? En Biblia conocen poco y estudian poco. Yo puedo tener 100 miembros en la iglesia, al estudio bíblico me van a venir 5 hermanos. Si vienen 10 es una gloria. Los demás no vienen, 90 no vienen. No estudian Biblia los 90. Pero si digo, el sábado llega por aquí un cantante famoso que viene de la tierra de Rocío, ahí de México, ahí van más de 100, van 6,000, 7,000 personas. Pero estudio bíblico, hermano Pedro, no van a venir. No les gusta estudiar Biblia. Entonces, si yo no voy a explicar la información completa, mejor no lo hago, los confundiría. Confundiría bastante. Entonces, dejo que se cante. Por ejemplo, tenemos varios cantos en la iglesia donde usa Jehová. Entonces, la idea que ellos tienen es que están ahí, ¿no? Relacionando al Señor con el nombre. No haría más nada, a menos que sea una clase donde yo pueda explicar, sí, ¿no? Y ellos tengan el conocimiento. Pero es una pena, los hermanos no estudian Biblia, ni siquiera leen Biblia, hermano Pedro. ¿Cómo? Es difícil, se confunden, ¿no? Sí. Así es. Ok, hermanos, por aquí entonces nos iremos quedando. Muchísimas gracias por su tiempo y Dios lo quiera, el próximo domingo nos estamos encontrando. Continuaremos con Salmos. No hemos terminado. Continuamos. Que Dios les bendiga. Hasta pronto. Amén. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Mucho gusto, hermanos. Cuídense. Gracias, pastor.